Hola chicos, ¿cómo están? Tercera clase, espero que la estén pasando lo mejor que puedan. Seguimos trabajando con historias con animales, donde vamos a estar trabajando con el texto de la fábula, pero también el profe agregó a un autor, Horacio Quiroga, que es un escritor uruguayo, como ustedes ya han investigado, y hoy vamos a seguir complementando un poco sobre su historia y su estilo literario. Vamos a trabajar sobre Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga con algunos cuentos, ¿sí? Para poder comparar, ¿sí? La fábula del cuento y así aprender un poco más de prácticas del lenguaje. Además, hoy vamos a explorar el sustantivo, una clase de palabras que ustedes vienen viendo desde cuarto grado, y vamos a agregarle un nuevo dato a eso que ustedes traen y refrescar ese conocimiento. También en esta clase te voy a contar que vamos a finalizar en la secuencia de trabajo con la escritura de una fábula nuestra, una fábula propia, así que anda preparando tu creatividad y tu lápiz. No hoy, pero vamos a seguir acercándonos a ese camino. Estamos, entonces hoy es una clase donde vamos a trabajar comprensión lectora, vamos a seguir explorando a este autor Horacio Quiroga, conociendo cosas de su vida y conociendo un nuevo relato que es La Gama Ciega, y vamos a trabajar con el sustantivo y lo vamos a poner en práctica en algunas actividades. Como te digo siempre, acordate de comunicarte, ¿sí? Si no recibiste mis contestaciones de tus tareas, es que tu mail no me llegó, así que mandame un correo a la dirección de correo que tenemos para cada uno de los primeros años, donde vas a poner prácticas y me vas a poner duda, y ahí me contás: profe, no recibí la respuesta. Yo todos los trabajos los estoy corrigiendo, apuntando en mi lista y respondiendo algunas de las cosas que haya que ajustar, ¿sí? O que revisar. Hay muy pocas personas les di para que revisen y lo rehagan, sino lo que yo hice fue explicarles. Estamos... Eh, Recuerden de poder comunicarse con los compañeros, con los que conocen, a ver cómo están con el tema de las tareas, porque hay compañeros que todavía, por un tema de conectividad, no pueden acceder a todo el paquete de cosas que es para trabajar, entonces se les está haciendo difícil poder entregar. Entonces, si somos solidarios con nuestros compañeros, también vamos a estar colaborando y va a ser importante para nosotros sentirnos de esa forma. Te dejo un saludito gigante y ya arrancamos con la clase. Espero que todos estén bien, saludos familia, y bueno, nos ponemos a trabajar. Acordate que estamos trabajando con historias con animales. Dicho todo lo anterior, vamos a arrancar con la clase número 3 de este proyecto que se llama Historia con Animales, donde estamos abordando fundamentalmente el texto literario Fábula, pero también estamos complementando con las obras de Horacio Quiroga, puntualmente con el libro Cuentos de la Selva. Entonces lo que vamos a hacer hoy es seguir explorando un poquito más. ¿Te acordás que en la clase anterior yo te había pedido que vos investigues sobre este escritor uruguayo, que en realidad es compartido, digamos, con la Argentina, porque, bueno, él decide, digamos, radicarse en Argentina, en la selva misionera, justamente para poder encontrar su motivo de vida, ¿no? Y bueno, el video que te invité a ver en la hoja de ruta, que se llama Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, basado, digamos, en el programa El Libro Perdido, que era un programa de televisión que daban en el canal Encuentro, ¿sí? Donde a través de la ficción y de la realidad, el conductor buscaba ese famoso libro perdido e iba encontrando otros libros, como en este caso Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, que es el libro que nosotros estamos abordando para compararlo con la fábula, ¿sí? Lo que te invito es a que hayas primero visto este video en el canal de YouTube. Te mandé el enlace en la hoja de ruta, y lo que vamos a hacer es complementar con los datos que vos conseguiste la otra vez en la investigación de la clase 2, ¿sí? Entonces lo que te voy a pedir es que veas este video, el video del libro perdido, que habla sobre este libro en particular de Cuentos de la Selva, y vamos a responder dos preguntitas, ¿sí? Uno, ¿qué datos del video sobre el autor te llamaron la atención? ¿Qué datos del video sobre el autor te llamaron la atención? Y después vamos a la segunda pregunta, que dice: ¿por qué crees que Quiroga escribía de esa forma?
Eh, Cuando hablamos de la forma que escribe él, en literatura se habla de estilo, ¿sí? Todos los autores tienen un estilo. ¿Qué es el estilo? Es la forma particular de escribir, lo que lo hace diferente a otros autores. Que cuando yo leo a esa persona, a ese autor, digo, este es un texto de tal tipo, ¿sí? De tal autor. ¿Está? Entonces, en el video te introduce las características de la forma de escribir que tenía Quiroga y que tenía que ver con el tema de la naturaleza y que tenía que ver con el tema de los animales. ¿Sí? Ahí te di dos pistas para que encuentres la respuesta para esta segunda pregunta, que es ¿por qué crees que Quiroga escribía de esa forma? ¿Mm? También pueden compartir abajo algunos datos que hayan encontrado ustedes en la investigación con los compañeros. Sería hiper interesante que lo hagan porque complementarían. Hay gente que encontró información parecida y hay otros que encontraron información sumamente interesante. Así que estaría bueno que la compartan. Por eso les voy a pedir que activemos la parte de comentarios y pongan las cosas que encontraron sobre Horacio Quiroga. Así nos vamos nutriendo de datos de este escritor uruguayo bueno, que tiene un montón de componentes de argentino. ¿Sí? Bien, entonces acordate, hay que ver en el canal de YouTube este programita pequeño, es muy cortito, que habla sobre el libro Cuentos de la Selva, que te cuento, ya tiene 102 años. ¿Sí? Fue escrito en el siglo pasado y fíjate que a pesar de que pasaron 102 años, todavía el libro tiene vigencia, porque eso es lo que marca la diferencia de que este autor sea un autor dentro de la literatura universal ya, no solamente de Argentina y de Uruguay, sino que es parte de la literatura universal. Como te conté antes, en la clase anterior, prácticas del lenguaje lo que nos está preparando es para cuando estén en cuarto año y ustedes tengan literatura, tengan un montón de datos sobre literatura para poder conocer mucho más lo que se va a aprender en cuarto, quinto y sexto sobre literatura. ¿Sí? Esto es uno de los objetivos de nuestra materia. Y después la otra propuesta, ¿sí? Era ver, ¿sí? Este video cuento de uno de los relatos de Horacio Quiroga que se llamaba La Gama Ciega. También este video del canal de YouTube hay que verlo previo para poder eh, poner en práctica lo que ya aprendimos con respecto a la narración y con respecto a conocer un poquito más sobre el estilo, porque imagínate que ya es la segunda vez que leemos a Horacio Quiroga. La otra vez leímos La Meda de los Flamencos y hoy estamos leyendo La Gama Ciega y te voy a invitar que mentalmente trates de compararlos, que trates de pensar qué puntos en común tienen La Gama Ciega y La Media de los Flamencos. Acá en particular aparece la figura del hombre, ¿sí? Aparece la figura del hombre, ¿no? El hombre de campo, que justamente fue lo que escribió Horacio Quiroga. Entonces, acordate que esta es una de las cosas que diferencia a la fábula, ¿sí? En la fábula los hombres eh, rara vez aparecen, porque los protagonistas de la fábula son los animales. Por eso este es un cuento, ¿sí? Muchos lo confunden con la fábula, pero te acordás que la fábula tiene moraleja. Esta historia, si bien tiene una enseñanza, que en realidad son dos enseñanzas, una que tiene que ver con la gamita, ¿sí? Y otra con la mamá gama, ¿está? Hay dos enseñanzas escondidas en este relato. Así que vuelvo a decirte, si no lo viste, te invito a verlo porque lo próximo que viene son las consignas de las actividades. ¿Sí? Bien, y vamos a ir justamente a eso, a pensar la comprensión lectora, porque justamente esta clase está centrada en la comprensión lectora. ¿Sí? No te lo dije antes, pero bueno, la idea es que estas actividades, ¿sí? Vos las pongas en tu carpeta, pongas la fecha en el momento que la estás haciendo, ¿sí? Le pongas un título, ¿sí? Y vamos a ir trabajando ahora con este segundo grupo de actividades que corresponden a la comprensión lectora, ¿sí? De este relato La Gama Ciega. La primera pregunta
que te voy a hacer para que pienses el texto es qué cosas diferencian a este texto de una fábula. Yo ya te dije algunas. La idea es que vos revises tu carpeta, revises los apuntes que tomaste y puedas diferenciar el cuento de Horacio Quiroga, La gama ciega, que digamos tiene que ver con animales, pero como dijimos es un cuento, y las características de la fábula. ¿Estamos? Bien. La segunda pregunta sobre la gama ciega es ¿cuál es el marco del cuento? ¿Te acordás que el marco está compuesto por tres elementos? ¿Sí? Tiempo, lugar y personajes. ¿Estamos? Eh, una de las diferencias que también aparecen, por eso aprovecho para comentarte acá, es que justamente el marco se da en dos lugares, ¿no? ¿En qué lugares se da la historia? En la primera parte de la historia se da en un lugar y en la segunda parte de la historia, y corresponde a la parte final, se da en otro lugar. Entonces ahí cambió el marco y además de cambiar el marco, cambian los personajes. ¿Sí? En una primera parte son un grupo de personajes y en esta segunda parte aparece otro grupo de personajes. ¿Sí? Y el lugar obviamente es hiper fácil porque sabemos que Quiroga escribía sobre la selva misionera. ¿Sí? La tercera pregunta sobre comprensión lectora del texto La gama ciega es ¿qué conflictos se presentan en la historia y cómo se resuelven? Bueno, esta pregunta apunta a otra característica del cuento. El cuento, al ser más amplio, ¿sí? No tiene un solo conflicto, sino que tiene varios conflictos y por lo tanto esos conflictos tienen que tener una resolución. ¿Estamos? Perfecto. Y la cuarta pregunta es ¿qué enseñanzas nos deja el texto? Fíjate que dice enseñanzas, plural, ¿sí? Y te había adelantado que hay dos enseñanzas. Una relacionada con la gamita y otra relacionada con la mamá y el humano que aparece en la historia. ¿Sí? Bien. Esto, el objetivo cuál era? Es que nosotros podamos seguir explorando el estilo de Horacio Quiroga y por otro lado explorar el cuento y ver la diferencia con la fábula, que es lo que fuimos viendo en las clases anteriores. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros trabajamos con una espiral de trabajo, donde primero exploramos el formato textual, que en este caso sería la fábula y también el cuento. Dentro del formato textual también estamos trabajando el estilo del autor, que en este caso es Horacio Quiroga, ¿sí? Entonces estamos trabajando sobre ese núcleo, así como en matemática trabajan con los números, nosotros vamos a trabajar con los textos, ¿sí? De esos textos después vamos a hacer comprensión lectora para ver si los podemos comprender y sacar cómo fueron escritos, cuál es la estructura, ¿por qué? Porque después, como ves, en el último eslabón vamos a hacer producciones escritas. Pero previo a la producción escrita, tenemos que pasar por un aspecto que es la reflexión sobre el lenguaje. ¿Sí? La reflexión sobre el lenguaje eh, es todo lo que tiene que ver cómo está construido el lenguaje en los textos, en los formatos textuales. No es lo mismo cómo se arma una publicidad, una propaganda que quiere venderte unas zapatillas y cómo se arma una fábula que el objetivo es dejarte una enseñanza. ¿Sí? Entonces se usan palabras distintas. Por ejemplo, en la publicidad se busca vender, entonces se da órdenes, comprá, conocé, ¿sí? El producto. Y en cambio, en el relato se usan los verbos del mundo narrado que más adelante los vamos a ir viendo, que son los verbos que sirven para poder contar historias. ¿Sí? Y justamente hoy vamos a trabajar sobre esa unidad, la unidad de la palabra y vamos a explorar algo que vos ya viste en primaria desde cuarto grado, pero lo vamos a refrescar y le vamos a poner conceptos nuevos, que es el sustantivo. ¿Sí? Y como te dije antes, termina el eslabón haciendo una producción escrita, o sea, escribiendo. Dentro de poquito, con todo lo que aprendimos, el profe te va a dar una consigna de escritura para que vos inventes tu propia fábula. ¿Sí? Entonces, anda asimilando todo lo que vamos aprendiendo. Por eso hay que ver el video, la videoclase, hay que ver los videos complementarios para ir explorando e ingresando a nuestro cerebro toda la información sobre este proyecto. ¿Sí? Entonces, esta es la propuesta.
Vamos a explorar textos, vamos a comprenderlos, vamos a reflexionar sobre cómo están escritos y después vamos a terminar escribiendo. ¿Sí? En este proyecto estamos trabajando la fábula, ¿sí? Estamos trabajando la trama narrativa, que tanto la fábula como el cuento la comparten. ¿Sí? La trama narrativa está formada por la situación inicial, la complicación y la resolución y posee un marco. Y además, como te muestra el librito de abajo, con el tema de la media de los flamencos, vamos a explorar un escritor que es Horacio Quiroga. Pero ahora bien sí, vamos a ir a reflexión sobre el lenguaje. Bien, vos este material lo tenés, lo podés copiar, si no tenés para imprimir, lo podés imprimir y acordate de registrarlo en la carpeta. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el sustantivo. Y fíjate lo que nos dice. Dice que el sustantivo es la palabra que designa seres, animales o cosas. El sustantivo es la palabra que designa seres, animales o cosas. Muchas veces el profe ha escuchado que sustantivo es lo que se puede ver y tocar, ¿sí? Esa es una frase simplista que alguien dijo y que se empezó a repetir, 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 que en realidad no es verdad, porque hay sustantivos que sabemos que no se pueden tocar, ¿sí? Como por ejemplo los abstractos, ¿sí? Vos la paz no la podés tocar. Entonces, si tenés ese concepto de sustantivo, agarra una goma y borralo de tu cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sustantivo? Es la palabra que designa seres, animales o cosas, ¿sí? ¿Este dato te parece que es importante? Bueno, como es importante, hay que apuntarlo en la carpeta o, si imprimiste, subrayar la idea, porque es lo que nos va a servir para recordar las cosas importantes cuando volvamos a tomar la carpeta como un recursero de apunte para reflexionar sobre lo que fuimos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, sustantivo, ¿sí? Designa seres, animales o cosas. ¿Sí? Y te doy un dato más. Todos los sustantivos son los nombres que reciben las cosas que tenemos en el mundo. ¿Sí? Entonces, el sustantivo es el nombre, ¿sí? De las cosas que tenemos en nuestro mundo. ¿Sí? Si tenés una pared, ese objeto que te protege si estás en tu habitación o estás en la cocina, se llama pared. ¿Sí? Es el nombre que se le asignó. Se le puso ese nombre y todos sabemos que eso es una pared. ¿Sí? Que se diferencia de una puerta. ¿Está? Bien. Y acá nos dice otra cosa importantísima, que los sustantivos se dividen en dos tipos, los que son comunes y los que son propios. Los que son comunes y los que son propios. Pero fíjate que dentro de los comunes tenemos varias categorías. Dentro de los comunes tenemos los concretos y los abstractos. ¿Sí? Los concretos serían esa parte que decía esa frase maldicha, que son los que se pueden ver y tocar. Bueno, los que se pueden ver y tocar son concretos, ¿está? Que está formado por los sustantivos individuales y colectivos. ¿Sí? Los individuales son los que nombran a, a una sola cosa y los colectivos son los que nombran un conjunto de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, manada es un sustantivo colectivo. ¿Por qué? Porque me está indicando un conjunto de animales. ¿Sí? Si yo digo pumas, es individual. Si yo digo manada, en este caso, por ejemplo, va a ser un conjunto de pumas. ¿Sí? Por eso se llaman colectivos. Los colectivos son los que son un conjunto de cosas. Un conjunto de. ¿Estamos? Y después tenemos los abstractos. Y acá, fíjate que aparece un asterisco que nos aclara algo importante. Dice, son abstractos los sustantivos que designan acciones o cualidades. Fíjate, acciones o cualidades. Cuando decimos acciones, ¿a qué clase de palabra te parece que está nombrando cuando dice acciones? ¿A qué tipo de palabras está nombrando? ¿A qué clase de palabras? ¿Sí? El sustantivo, por ejemplo, es una clase de palabra. Cuando yo digo acciones, ¿a qué clase de palabra que vos vistes en primaria se está refiriendo? Muy bien, a los verbos. Las acciones tienen que ver con los verbos, ¿sí? Y fíjate que al lado dice cualidades. Las cualidades, ¿con qué clase de palabra tiene que ver?
así como tenemos el sustantivo y tenemos el verbo, ¿sí? Tenemos otras clases de palabras. ¿Cuáles son las que tienen que ver con las cualidades? A ver si lo pensás. Eso, muy bien, los adjetivos. Entonces dice, son abstractos los sustantivos que designan acciones o cualidades que no existen en sí mismas. Estos sustantivos derivan de adjetivos o verbos, ¿sí? Por ejemplo, de la cualidad bello deriva el sustantivo abstracto belleza. Del verbo leer proviene el sustantivo abstracto lectura. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, del adjetivo bello, yo lo puedo transformar el adjetivo bello lo puedo transformar en un sustantivo abstracto. ¿Cómo? Hablando de la belleza. La belleza. Y lo mismo puedo hacer con el verbo leer. Del verbo leer yo lo puedo transformar, ¿sí? En un sustantivo abstracto como es la lectura. ¿Se entiende? Bien. Ahora aparece la información nueva que tiene que ver con primer año, ¿sí? Que los sustantivos se, eh, se clasifican, ¿sí? En eh, connotativos y no connotativos, ¿sí? En connotativos y no connotativos. Y vamos a revisar la información que nos da este fragmento que tenemos acá. Dice, los sustantivos comunes se caracterizan por ser connotativos, ¿sí? Connotar, o sea, que se notan, connotar, que se notan. Se caracterizan por ser connotativos, es decir, expresan alguna característica del ser o la cosa que designan, es decir, expresan alguna característica del ser o la cosa que designan. Por ejemplo, se puede imaginar lo que significan las palabras ciudad. Si yo digo ciudad, vos en tu mente te imaginás qué es, ¿sí? Si yo digo cordillera o montaña, vos en tu mente haces la imagen. Si decís perro, en tu mente haces la imagen del perro. Bueno, esos son los connotativos, o sea, los que por sí mismos connotan algo, se nota algo, nos dicen qué son. ¿Está? Por el otro lado están los sustantivos propios, ¿sí? Que son los que son no connotativos. Es decir, no aclaran nada respecto del elemento nombrado. Por ejemplo, si yo encuentro la palabra Mercedes, ¿sí? Se está refiriendo a una ciudad, se está refiriendo al nombre de una mujer o se está refiriendo a una marca de auto. ¿Sí? Cuando yo digo Mercedes, no sé, o sea, ¿a quién se está refiriendo? Si está hablando de una mujer, de una ciudad o de una marca de auto. Volvemos entonces. El sustantivo común, ¿sí? También se lo llama sustantivo connotativo. ¿Por qué? Porque con solo nombrarlo yo ya sé de qué se trata. Fíjate en la imagen que aparece. Yo ahí tengo la palabra gato, ¿sí? Gato es un sustantivo común porque yo digo la palabra y ya me imagino a qué animal se refiere. Después va a variar el color, el tamaño, etcétera, pero yo ya sé a qué se refiere cuando digo gato. Justamente una de las características que tiene el sustantivo común es que también puede estar en plural, como es la imagen de al lado, gatos. Y también podemos hablar de el sexo, ¿sí? De lo femenino y de lo masculino. Yo puedo decir gato o gata, gatos o gata, ¿sí? Entonces el sustantivo común tiene esa característica, ¿no? Que puede ser femenino, masculino, singular y plural. En cambio, el sustantivo propio, que es el famoso sustantivo no connotativo, cuando yo digo la palabra Mercedes, fíjate las opciones. En cambio, en gato tengo una sola opción, que es el gatito ese lindo que aparece ahí. En cambio, cuando yo digo Mercedes, fíjate, tengo un auto marca Mercedes, tengo a la famosa cantante Mercedes Sosa, una cantante de folclore, y tengo el lugar geográfico Mercedes, ¿sí? Entonces, cuando yo digo Mercedes, no sé a qué me estoy refiriendo. Por sí sola la palabra no me dice a quién me refiero. Si me refiero al auto o a la fábrica, si me refiero a una mujer o si me refiero a un lugar. ¿Se entiende por qué son no connotativos? Porque no me dan la información completa. Cuando yo digo Mercedes, no sé de qué estoy hablando. ¿Sí? Si estoy hablando
de un auto, de una mujer o de un lugar. En cambio, cuando yo digo gato, ¿sí? Yo en mi mente represento al animal. No importa la forma, sino que represento el animal que es. Por eso digo que connota, que me dice qué es. ¿Estamos? Por ejemplo, supongamos que en nuestro salón hay otras personas, hay dos alumnos que se llaman Carlos, ¿sí? Entonces, un alumno dice, lo dijo Carlos, pero ¿a qué se está refiriendo? ¿Al alumno uno, al alumno 2 o al profe? ¿Se entiende? No, chicos, porque lo dijo Carlos. Bien, ese Carlos, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al alumno uno, al alumno 2 o al profe? Por eso, Carlos, que es un sustantivo propio, es no connotativo. ¿Se te ocurren otros sustantivos no connotativos que pase esta cosa de no saber qué son? Bueno, si se te ocurre, hoy vamos a activar un poco los comentarios. Entonces vamos a escribir en la parte de comentarios algún sustantivo no connotativo que vos me puedas mostrar que no sabemos a qué se refiere. ¿Sí? Como en el caso del profe o como en el caso de Mercedes. ¿Qué te parece? Otra cosa, si no entendiste, ¿qué hacemos? Comentario abajo, profe, ¿me puede volver a explicar? Y ahí el profe te va a escribir alguna otra ayuda para que vos puedas entender qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Bien, ahora como ya vimos la información, ¿sí? Ya analizamos, ya pensamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es una actividad. Por eso aparece esta actividad que es la número 7, ¿sí? ¿Te acordás que nosotros veníamos de trabajar la comprensión lectora y nos habíamos quedado en el punto 6, ¿no? Bien, para que la numeración esté ordenada, a pesar que al profe no le gusta matemática, vamos a ordenar con los números, ¿sí? Entonces esta es la actividad número 7, que dice, completen las oraciones según las indicaciones que aparecen entre paréntesis. Acá se pone en funcionamiento lo que vimos de sustantivo común y sustantivo propio. Fíjate, dice otra fila de y, ¿sí? Y dice que tenés que poner sustantivos comunes. O sea, en lo que hay que completar, en la parte que hay que completar, ¿sí? Tenés que poner sustantivos comunes acá, ¿sí? Pero acordate de que tenés que leer toda la oración para que te quede una idea coherente. Dice, otra fila de ta 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 y ta 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 hace cola frente a una de las ta ta ta. Y ahí tenés que poner otro sustantivo común. ¿Qué te parece que puede ir ahí? Dice, otra fila de ta 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 y ta 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 hace cola frente a una de las ta ta ta. ¿Sí? Bien. Trata de completarlo y acordate de ponerlo en la carpeta. Después fíjate, la otra oración empieza con un sustantivo propio masculino. Sustantivo propio masculino. ¿Sí? Dice, lustra los zapatos en, y te pide un sustantivo propio que sea nombre de barrio. Acá te pide un sustantivo propio que sea de un hombre y acá te pide un sustantivo propio, ¿sí? Que sea de un barrio. ¿Está? Bien. La tercera oración dice la, ta, 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 está echando en, ta, ta, ta. Entonces, fíjate, dice la, sustantivo colectivo. Tienes que poner un sustantivo colectivo. ¿Sí? Un sustantivo colectivo. Está echando en la y poner un sustantivo abstracto. Acá se va complicando, ¿viste? Bueno, porque hay que estar pensando, poniendo en funcionamiento. Tengo que armar una oración coherente donde yo ponga primero un sustantivo colectivo, después ponga un sustantivo abstracto, ¿sí? Y por último, dice, después de mucho meditar, el ta 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 saltó hacia ta ta ta. Después de mucho meditar, él, un sustantivo común, saltó hacia, y acá tengo que poner un sustantivo propio, o sea, el nombre de una persona. ¿Sí? Las oraciones son separadas, no tienen que ver con un texto, con un párrafo. ¿Sí? Son oraciones para poner en funcionamiento lo que estuvimos aprendiendo de sustantivo
común y sustantivo propio. ¿Estamos? Bien. Si no entendimos, abajito ponemos la consulta. Acordate, entonces tenemos que completar los espacios con los sustantivos que me pide y que la oración quede coherente. ¿Sí? Bien, vamos a el punto 8. ¿Sí? Para el punto 8 te da un fragmento de el texto que vos vistes en video, ¿sí? De La gamita ciega de Horacio Quiroga. Entonces, fíjate que en el texto aparecen palabras en color rojo, ¿sí? Lo podés ver. En el fragmento aparecen palabras, ¿sí? Con color rojo. Entonces, la consigna 8 dice extraer las palabras que solo son sustantivos. Las palabras que solo son sustantivos, ¿sí? Todas estas palabras que están en rojo corresponden a diferentes tipos de clases de palabras. Acá lo que yo te pido es que solamente busques de sustantivos. Bien. Todas son actividades para pensar, para poner en funcionamiento lo que estuvimos viendo, ¿sí? Aparte, sustantivo es un tema que venís viendo desde cuarto grado, o sea que hay aspectos que van a ser fáciles para vos de reconocer, ¿sí? Bien, ahora vamos al punto 9, que te da otro fragmento, el fragmento de la biografía de Horacio Quiroga, ¿sí? El fragmento de la biografía de Horacio Quiroga te da. Y dice que acá ya no te marca nada. Si bien está marcado, bueno, tiene que ver con que yo lo saqué de un lugar y esas marcas azules son las marcas que venían en el texto porque tiene que ver con que al ser digital vos pinchás en Rubén Darío y te va, digamos, a buscar información sobre Rubén Darío, y lo mismo si pinchás en Julio Herrera y Racing, digamos, te salta a la página web para que busques más información sobre estas dos personas. No tiene que ver con que acá no hay nada subrayado, ¿ok? Dice 9, extraer los sustantivos de este fragmento, ¿sí? Tenés que extraer los sustantivos de este fragmento, ¿sí? Y después lo que vas a hacer en el punto 10 es clasificarlos en connotativos y no connotativos. Entonces en el primero pones todos los sustantivos que ves. Todos los sustantivos que ves en el fragmento. ¿Ok? Bien. Y en el punto 10 vas a hacer un cuadro donde pongas en un lado sustantivos connotativos y en el otro sustantivos no connotativos y vayas poniendo, ¿sí? De esa lista que hiciste en el 9, los vayas clasificando. ¿Sí? Bien, y ahí termina la actividad número 10. La actividad número 10. Si hay preguntas, ¿sí? Podés hacerlas abajito en la parte de comentarios. Bueno, vamos a cerrar con de nuevo una explicación porque todavía hay compañeros que no entienden el sistema, pero siempre es bueno aclararlo, ¿sí? Las respuestas a este trabajo, a estas 10 preguntas, las vamos a mandar por correo electrónico, ¿sí? Si soy de primero A, ahí tengo el correo electrónico. Si soy de primero B, ahí tengo el correo electrónico, ¿sí? Acuérdense que si usamos el correo de algún familiar, como por ejemplo acá el tema de mamá de Carlos, ¿sí? Recuerdo poner los datos del alumno, ¿sí? ¿Qué voy a poner en asunto para que el profe pueda identificar? Voy a poner prácticas, tarea, clase, en este caso la clase 3, ¿sí? En asunto voy a poner prácticas, tarea, ¿sí? Clase 3. Luego, en el cuerpo del correo, lo que voy a hacer es redactar. Ahí voy a poner nombre y apellido mío y voy a colocar el trabajo. ¿Cómo coloco el trabajo? Hay dos opciones. Lo pongo en documento Word, ¿sí? Y pongo las respuestas. Pongo 1 y la respuesta, 2 y la respuesta. No tengo que copiar las consignas. Está, el profe ya sabe a qué corresponde cada consigna. Y si no, lo que puedo hacer es escribir la respuesta directamente en el cuerpo del correo, ¿sí? En el cuerpo del correo. Algunos me han contado que hacen muy bien, que agarran la parte de notas del celular y ahí, una vez que hicieron toda la actividad en su carpeta, ¿sí? Lo que hacen es pasarlo en el bloc de notas del celular y después copian y pegan en donde dice redactar el correo, copian la respuesta. Eso me contaron algunos y quizás les pueda servir como clave. Otra cosa importante, ustedes la mayoría se conocen, ¿sí? Entonces es importante que se vayan comunicando con los compañeros
que podamos hacer también grupo de trabajo, que podamos intercambiar dudas, ¿sí? Y sobre todo, ¿saben qué? Hay compañeros que les está costando por el tema de la conectividad poder llegar a tener el acceso a ver YouTube. Entonces, les queda solamente la hoja de trabajo que a veces está limitada por la explicación, ¿sí? Que aparece acá en esta videoclase. Entonces, te pido que seas solidario y que si conoces a alguno de tus compañeros, puedas acercarte y consultarle, ¿sí? Che, ¿estás haciendo las tareas de lengua? ¿Necesitas ayuda o de otra materia? ¿Sí? Porque nos pasa que tenemos un grupo de alumnos que todavía le está costando ponerse a ritmo con las actividades. Y acá, como hablamos con los chicos de primero B, que me pude reunir con la profesora Carolina Minetti, que es la profesora de matemática, y ya con los de la voy a reunirme con algún profe también, es esto, em, que está costando ordenarse, ¿sí? Que está costando ordenarse, que nos levantamos a cualquier horario, ¿sí? Entonces, acuérdense el consejo de la primera clase que les di, organícense el horario. Es muy importante, porque como tenemos un tiempo muy flexible al estar todo el día en casa, que el tiempo parece chicle, pero que al final del día después no cumplí con el objetivo que tenía y después tengo que hacer todo junto y no tiene sentido hacer todo junto, ¿sí? Lo importante es ir entregando las actividades para que el profe tenga registro de por dónde vas y cuando nos podamos encontrar vamos a hacer las clases en forma tradicional, vamos a hacer un repaso general, una revisión de dudas, ¿sí? Y vamos a retomar donde llegamos. Pero es importante que en este momento que estamos en casa, vos pongas de tu parte en organizarte y en hacer las actividades. Tenemos la forma de comunicación del correo, tenemos la forma de comunicación del comentario en el canal de YouTube, así que me gustaría esto, poder ayudarlos, pero necesito que se puedan comunicar. Hay un grupo de alumnos en cada curso que varía el número, que todavía no ha podido entregar nada, ¿sí? Y hemos mandado mail, pero tampoco tenemos respuesta. Entonces es importante la comunicación. Si vos le mandaste al profe alguna tarea y el profe no te respondió, es porque no me llegó. Yo a todas las tareas las corrijo, les pongo las observaciones si hay algo que ajustar y les mando la respuesta. Recuerden poner el asunto prácticas como para que cada profe pueda saber de quién es de quién es el mail, de qué es el mail. La otra vez, por ejemplo, había un correo que decía, profe, acaba la tarea. El tema es que hay 14 profes en el mail, entonces es difícil identificar de quién es. Siempre en asunto pone la materia, ¿está? Y qué es lo que vas a entregar, si es una tarea o es una duda, ¿sí? Eh, Fuimos cambiando los mails en la medida que ustedes nos fueron dando los datos y por eso tendría que llegarle a todos, ¿sí? Así que les pido que si ustedes no recibieron una respuesta del profe, me mandan, profe, yo le mandé tal trabajo y no recibí el ok suyo, una respuesta. Y entonces el profe va a estar buscando. Yo lo que hago es, vieron que a veces hay correos no deseados, yo busco en los correos no deseados, busco, pongo prácticas, pongo lengua, ¿sí? Pongo, perdón, historia de animales, y entonces ahí en el buscador del mail me surgen los trabajos cuando los mandaron de otra forma, que no es esta de prácticas, tarea, clase, en este caso hay que poner clase 3. ¿Sí? Si hay dudas, de nuevo, en la parte de intercambio de comentarios me lo hacen llegar. ¿Sí? A seguir en casa, a seguir trabajando de esta modalidad hasta que nos podamos encontrar. El profe tiene muchas ganas de ya estar en el salón, ya estar trabajando, porque la verdad que esto nos quita feedback, nos quita comunicación, y bueno, y el profe que es viejito y hace un montón que es docente, está acostumbrado, ¿sí? Al contacto humano, ¿sí? No a la pantalla o a un mail, ¿sí? Así que bueno, que estés bien, que tu familia también esté bien, cuídense, ¿sí? Hagan todo lo que el gobierno está diciendo de las medidas preventivas para que la curva de este virus se achique y podamos volver a estar juntitos, ¿sí? Así que les dejo un saludo gigante y hasta la próxima clase y a seguir trabajando y a seguir intercambiando. Besazo gigante.